Podemos grabar. Estamos entonces. Sí, estamos justo en la hora. Continuamos con nuestros temas de redes. Acá. Hoy día vamos a hablar de protocolos de enlace de datos. Enlace de datos básicamente estamos hablando de mover datos de un equipo al vecino en la red. ¿Sí? Ese es nuestro tema ahora. O sea, si ustedes se fijan, estamos yendo de abajo hacia arriba en las capas de protocolo. Bueno, tenemos ciertos requerimientos y objetivos para mover datos efectivamente entre dos vecinos, entre dos estaciones directamente conectadas. Tenemos que controlar el flujo, o sea, es posible que uno de los dos esté generando demasiado tráfico para que el otro lo pueda consumir. Y eso obviamente va a ¿cómo se llama? Impedir que la comunicación sea efectiva. Básicamente tenemos que tener algún mecanismo para decirle, oye viejito, párala un poquito, habla más lento que no te alcanzo a seguir, digamos. Y también, en contraparte, viejito, apura la mota porque tengo capacidad, digamos, espacio suficiente para aceptar más datos. ¿Sí? El otro tema es algunas cosas que hemos ya de alguna manera comentado, pero no las hemos tratado concretamente. Puede ocurrir que los datos lleguen dañados. Por lo tanto, vamos a tener que tener alguna clase de mecanismo para poder avisar. O sea, tenemos los mecanismos de, ¿cómo se llama?, de control de errores, lo cual sirve, pero obviamente no va a servir siempre. Y tenemos que tener también como complemento a eso algún mecanismo para avisar que los datos llegaron bien, para dar acuso recibo y para poder solicitar que se retransmitan datos que hayan llegado dañados o sospechosos. ¿Sí? Control de flujo, básicamente, como ya decía, la idea de control de flujo es impedir que una estación transmisora demasiado veloz pueda sobrepasar la capacidad del receptor. El receptor generalmente tiene un espacio de buffer en el cual va recibiendo los datos para ser entregados a la aplicación que los consume finalmente. Y ahí va acumulando lo que llega. Si es que ese buffer se llena, sin que se haya solicitado los datos de parte de la aplicación que lo está consumiendo, obviamente tenemos problemas porque no tenemos dónde poner datos nuevos que vayan llegando. Cuando lleguen datos, en general el receptor va a tener que hacer alguna clase, algún tipo de procesamiento antes de pasarle esos datos a la aplicación que los consuma, y obviamente la aplicación que los consuma a su vez tendrá que hacer algún trabajo con ellos. Y ahí obviamente se puede producir un cuello de botella en el sentido de que el receptor necesita tiempo para procesar esos datos, y si mientras tanto llegan otros datos se puede ver el problema. Si es que la aplicación que consume los datos no los consume con la rapidez suficiente, obviamente también se puede producir un problema en el sentido de que no podemos aceptar más datos, porque no tenemos dónde dejarlos mientras tanto. Si no nos preocupamos de manejar el control de flujo, digamos que existe el riesgo de que los datos que lleguen sobrepasen nuestras capacidades y en el fondo, bueno, producir problemas de alguna clase, claro. ¿Sí?
Eh, una situación, más o menos la clase de cosas que nos tenemos que preocupar, digamos, están indicadas acá. Tenemos una fuente y un destino. Se supone que aquí el tiempo fluye hacia abajo. La fuente genera una trama 1 que se demora cierto tiempo en viajar y llega como trama 1 al destino. Después de lo cual, después de un cierto rato, que no tiene por qué ser fijo, digamos, los datos están siendo generados de alguna forma y esa forma no tiene por qué ser constante, continua. Piensen, por ejemplo, en alguien que está tipeando datos, ¿sí? Eh, o qué sé yo, lo que sea, digamos. De todas maneras, el cuento no va a ser un flujo continuo, o sea, van a haber periodos más o menos largos, no fijos entre paquetes de datos, entre tramas. Aquí estamos suponiendo el caso ideal en que no hay problemas, no hay errores. Se envía uno, llega uno, se envía dos y así se llega hasta 5 y todo llega sin ningún problema. Ese es el caso, llamémoslo normal, y dadas las tecnologías de redes actuales en general, eso es lo que vamos a estar viendo la mayor parte del tiempo. Pero obviamente pueden producirse problemas, o sea, se envía la trama 1, llega bien, se envía la trama 2 y por X razones la trama 2 se pierde en el camino, no llega al destino. Se envía la trama 3, se envía la trama 4 y la trama 4 de alguna manera se daña y llega mal. Llega una trama enredada, digamos, dañada. Se envía la trama 5. O sea, aquí tenemos una pérdida, derechamente aquí tenemos una trama que se dañó. Profe, Ajá. una consulta, ¿por qué el tiempo va hacia abajo? ¿O por qué se grafica hacia abajo? ¿Y por qué no? O sea, es lo natural. Si tú estás haciendo el mono, digamos, generalmente uno hace el mono uno después hacia abajo, uno después de otro, ¿cierto? Sí. Ah, pero no tiene como una importancia No, no, como no, para... no, no tiene ninguna importancia particular, digamos, simplemente es una manera de graficar lo que Ok, está pasando, ¿ya? ya entiendo. O sea, Gracias. esto es simplemente un diagrama, o sea, no tiene ninguna relevancia. O sea, generalmente, claro, si ustedes ven diagramas que hablan de esta clase de cosas, generalmente esos diagramas van a estar hechos como acá, con el tiempo fluyendo hacia abajo, ¿sí? Pero en sí no tiene mayor importancia, como podríamos decirle, conceptual. Ya, control de flujo, bueno, en realidad una de las cosas que aquí no están dichas, pero eh, el punto, si ustedes se ponen a pensar un poco, el tema de control de flujo, o sea, asegurarse que la contraparte no me sobrepase, significa enviar mensajes de vuelta diciendo, viejito, por favor, eh, chanta la moto, digamos, o qué sé yo, para indicarle que baje las revoluciones y nos envíe datos, o se espere un ratito antes de seguir enviando datos. Y también, obviamente, volver a echar a andar el cuento. El manejo de errores, básicamente también significa enviar mensaje de control diciendo me llegó bien tal cosa, por favor retransmita tal otra, ¿sí? Las dos funcionalidades, el control de flujo y el manejo de errores, en realidad están bastante entrelazados y en realidad también nosotros nos interesa poder manejar toda esta clase de líos utilizando el mínimo de mensajes, mínimo de tráfico posible, porque tráfico que estemos gastando en manejar control de flujo o manejar errores, obviamente es tráfico que se resta a uso útil, digamos así, del canal. Por lo tanto, mucho de lo que vamos a discutir a continuación, que lo vamos a discutir en forma separada, digamos,
haciendo como que control de flujo y manejo de errores son dos tareas separadas. En realidad, si ustedes se fijan, son dos tareas que están muy íntimamente relacionadas. Ya, control de flujo de stop and wait. Stop and wait es básicamente parar y esperar, ¿sí? En inglés. Es el manejo de flujo más simple que hay. En muchos casos, la fuente va a dividir un bloque grande de datos a enviar en muchos bloques pequeños y enviar ese bloque de datos conceptual, digamos, de parte de la aplicación como una colección de datos ¿cómo se llama?, tramas más pequeñas. Esto puede ser ya sea porque hay alguna clase de limitación en el medio de transmisión, o no en el medio realmente, sino que ¿cómo se llama?, en lo que estamos transmitiendo. O sea, por ejemplo, puede haber un tamaño máximo de trama. Por ejemplo, no sé, se manejan tramas de máximo 1 kilo y yo quiero enviar 1 mega. Obviamente no voy a poder mandar un mega de datos en una sola trama, voy a tener que mandar 1000 y tantas en realidad, ¿sí? Puede haber limitaciones ahí, pueden haber claramente, o van a haber limitaciones en el receptor. El receptor dijimos que tiene alguna área de memoria en la cual ir almacenando los datos que recibe, y esa memoria disponible para eso generalmente va a estar limitada, fuertemente limitada incluso. Mientras más larga la transmisión también, eso ya es algo que hemos discutido, que ustedes pueden dedicarse a jugar con esas cosas, digamos, mientras más larga sea la trama que se envía, obviamente es mayor la probabilidad de que la trama llegue dañada y tenga que retransmitirse. O sea, eso nos haría preferir, en el fondo, tramas más pequeñas, menos a retransmitir si es que algo llega dañado. Pero obviamente, por el otro lado, tramas más pequeñas significa que hay más parte de la capacidad del medio y del transmisor y el receptor también, que se gasta en armar las tramas y en agregar, digamos, información de control diciendo que indica, digamos, origen y destino y cosas por el estilo. Toda esa clase de cosas suman, digamos. Entonces ahí hay un equilibrio encontrar entre tramas largas que son eficientes desde el punto de vista del uso del canal para enviar datos, suponiendo que no hay errores, y otras consideraciones, ¿sí? También, si es que el medio es un medio compartido, piensen por ejemplo en Wi-Fi, donde tenemos varios equipos conectados a la red simultáneamente. El enviar tramas muy largas significa que durante el periodo en que se está enviando esa trama, todo el resto va a tener que guardar silencio, ¿sí? Y eso obviamente afecta ¿cómo se llama? Afecta afecta el tiempo de respuesta de los sistemas. Y desde ese punto de vista también es una razón para preferir tramas más cortas. Así que ahí tenemos esas restricciones, digamos. Obviamente todas esas restricciones ahí son cosas que no son cuantificables así directamente, que uno puede armar una fórmula y decir, oiga, en esta cuestión el tamaño óptimo de trama es, qué sé yo, 514 bytes o alguna tontería así. Ahí hay que entrar a pesar varios efectos que no se miden en las mismas unidades. Stop and wait básicamente es enviar
la trama de datos. Aquí estamos suponiendo un transmisor y un receptor. El celeste en el fondo marca la trama en viaje. Las tramas viajan a una velocidad finita y por lo tanto, en realidad, si ¿cómo se llama? La distancia entre transmisor y receptor es lo suficientemente grande, puede ser que el transmisor haya terminado de enviar una trama y el receptor todavía no le ha llegado nada de esa trama, está todo en camino, digamos, ¿sí? Estamos suponiendo que el tiempo de transmisión es 1 y el tiempo de propagación es A, ¿sí? O sea, en el momento T sub 0 se comienza a enviar la trama. En el instante T sub 0 más A, la trama comienza a llegar al receptor. En el instante T sub 0 más 1, que es lo que aparece acá, el transmisor termina de enviar la trama. En el instante T sub 0 más 1 más A, la trama termina de llegar al receptor. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? El receptor entonces envía lo que ahí aparece como, si ustedes se fijan al lado derecho, ACK, acknowledgement, acuso recibo, el receptor envía de vuelta una trama pequeñita y por lo tanto básicamente está ¿cómo se llama? Despreciando el tiempo que toma el largo de esa trama. Y entonces supone que en el tiempo T sub 0 más 1 más 2A llega el acuso recibo al transmisor y el transmisor entonces supo que los datos le llegaron al receptor. Y a esto se le llama stop and wait. Básicamente la idea es envío los datos, espero a que me llegue me detengo, digamos, detengo la transmisión, espero a que me llegue un acuso recibo, ahí está el stop and wait, antes de transmitir la siguiente, ¿correcto? Como les comentaba, el tema de control de flujo y manejo de errores está bastante relacionado en el sentido de que el acuso recibo me va a decir también llegaron los datos y no solamente llegaron los datos, sino que llegaron bien, ¿sí? Y por lo tanto puedo seguir transmitiendo lo siguiente. Lo que estábamos ilustrando acá es que para enviar un dato nos demoramos el tiempo que nos demoramos es 1 más 2A. 1 por el tiempo que se demora en enviar el cuento y los 2A son los tiempos de propagación en el fondo. Aquí estamos suponiendo que A es menor que 1, o sea, que el tiempo que se demora en llegar del transmisor al receptor es menor que el tiempo que se demora en transmitir una trama. Así que hacemos el análisis suponiendo que la trama es más corta que eso. Resulta que en los monos del lado derecho tenemos que en el instante T sub 0 se comienza a transmitir la trama, el instante T sub 0 más 1 se termina de transmitir la trama y la trama viaja ahora por el cable, todavía no ha llegado nada al destino. En el instante T sub 0 más A comienza a llegar la trama al destino y se va a demorar obviamente 1 para hacer que toda la trama haya llegado al destino. Y también el destino va a enviar de vuelta el acuso recibo, igual que el caso anterior, y el tiempo nuevamente va a tomar T sub 0 más, o sea, el tiempo que nos toma es 1 más 2A. ¿Sí?
Eh, si ustedes se fijan, si es que el A es mucho mayor que 1, está claro que el uso del canal es bastante ineficiente. ¿Sí? Estamos usando el canal en realidad por un tiempo 1 y el, en realidad estamos, digamos, estamos transmitiendo datos útiles por 1 y el tiempo que toma este cuento es 1 más 2A. Si A es mucho menor que 1, 1 más 2A no es demasiado complicado. O sea, estamos en la situación del, eh, del primer caso, en el cual estamos realmente, si es que la es muy grande, perdón, si la es muy chico, estamos transmitiendo, estamos usando el canal de forma bastante continua. Si es que no, si es que estamos en la segunda situación, el A es mucho más grande que 1, estamos usando el canal en forma extremadamente ineficiente. ¿Por qué hacer esto? Como digo, si es que el tiempo que se demora en enviar los datos es mucho más largo que el, o sea, si el tiempo que nos demoramos en montar en enviar una trama es más largo que el tiempo que se demoran los datos en llegar al destino, no hay mucho que hacer. O sea, no comemos el costo nomás, se acabó el cuento. La gracia es que esto es súper simple desde el punto de vista del transmisor y el receptor. Y por eso también lo hace interesante. Pero si es que estamos particularmente en el segundo tipo de situación, o sea, el tiempo de llegar al destino es mucho mayor que el tiempo que se necesita para enviar una trama, obviamente eso es demasiado ineficiente. Y ahí se usa entonces alguna clase de mecanismo de ventana deslizante. La idea es que en vez de tener solamente una trama en tránsito en cada momento, nosotros podamos enviar tramas todo lo que rápido que podamos desde el origen, desde el transmisor, y pueden haber entonces no una trama en tránsito, sino que varias. De esa manera estamos tratando de mantener llena, digámoslo así, la tubería, la cañería que une el transmisor con el receptor. Estamos haciendo mejor uso del medio de transmisión. Pero eso significa obviamente alguna complicación, porque vamos a tener que estar preparados desde el punto de vista del transmisor, de tener varias tramas listas para enviar en cada momento, o irlas generando rápidamente. Vamos a tener que estar en el receptor en condiciones de estar esperando varias tramas, tener espacio para varias tramas que vayan llegando. Y también, y aquí es donde nuevamente se mezclan las cosas con lo que es control de errores, si es que yo envío, qué sé yo, recuerdo en el mono que habíamos hecho de paquetes de tramas que se pierden y tramas que llegan dañadas, tengo que estar preparado para, oye, me llegaron las tramas 1, 2, 4, se perdió la 3. Tengo que saber de alguna manera que la trama que se perdió fue la 3, de manera de poder pedir, y nuevamente entramos con el cuento de manejo de errores, de que se retransmite la trama 3. Se rompió, se echó a perder la trama 4. Llegó, pero llegó una sopa de letras, digamos, y algo está mal, así que voy a tener que pedir que la retransmitan. También allí voy a tener que manejar esa clase de situaciones. O sea, básicamente voy a tener que estar preparado desde el punto de vista del receptor, de tener, de que las cosas me lleguen, digamos, posiblemente me lleguen piezas entre medio que se pierden y qué sé yo,
y voy a tener que tener entonces un espacio para ir almacenando lo que vaya llegando y voy a tener que estar preparado para ir recibiendo las cosas y dar acuso recibo del pedazo que corresponda. Pensémoslo en términos de tramas, ¿sí? La idea entonces es que el receptor tenga un buffer de tamaño W, W de Windows, ventana, que entonces el receptor está en condiciones de almacenar W tramas. El transmisor en este caso envía hasta W tramas sin esperar un acuso recibo. O sea, envía 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, sin esperar a que le digan llegó bien el 1, llegó bien el 2, llegó bien el 3. Y obviamente de alguna forma tengo que indicarle de parte del receptor al transmisor hasta dónde vamos bien. Y eso típicamente se hace, o sea, no es la única manera de hacerlo, pero la manera típica de hacer esto es por la vía de, por ejemplo, el receptor recibió OK las tramas del 1 al 4, entonces avisa de vuelta, acuso recibo, me llegó bien, estoy esperando a continuación el 5, o sea, da el número que espera a continuación. ¿Sí? Obviamente aquí nos vamos a meter en problemas porque el número de tramas que pueden viajar a través de la conexión no está limitada. Entonces no puedo simplemente estar diciendo, oye, sí, me llegó OK hasta la trama 15.317.000, etcétera. Voy a tener que poner alguna clase de límite, de manera que pueda meter el número de trama para indicación. Aquí va la trama número 5. Acuso recibo, por favor, envía a continuación la trama número 6. Esos números 5 y 6 obviamente van a tener que estar metidos dentro de las tramas tanto de datos que van como las tramas de acuso recibo que se retornan. Y allí entonces es que necesitamos poner algún límite. Y ese límite va a estar dado por decir, ¿sabe qué más? Vamos a destinar, qué sé yo, no sé, 4 bits para el número de trama, lo que significa que voy a poder tener números de trama de 0 a 15. ¿Sí? Y siendo eso, digamos, el tamaño máximo de ventana obviamente va a ser 15 en este caso. ¿Sí? Aquí entramos ya en algunas sutilezas, digamos, que van a depender que son básicamente opcionales. O sea, una opción es simplemente que el receptor dé simplemente acuso recibo, es decir, oye, me llegaron tramas, vamos OK hasta la 4, por favor a continuación envíe la 5, que eso es simplemente un acuso recibo. La otra opción es que, bueno, y con eso implícitamente le está dando permiso al transmisor de seguir transmitiendo, ¿cierto? Me llegó OK hasta la 4, por favor, transmita la 5. Bueno, la idea es que él transmita la 5, porque va a estar esperando innecesariamente. La manera en ese sentido de indicar que algo falló, digamos, tanto implícita en el sentido de si he pasado un montón de rato y no me llega acuso recibo, quiere decir que algo falló y se perdió esa trama. Una posibilidad es que el receptor explícitamente indique que hubo problemas. ¿Sí? Y otra posibilidad es que el receptor diga, viejito, me llegó OK hasta la 4, estoy esperando a continuación la 5, pero por favor
abstente de seguir enviando cosas, precisamente con la intención de que el receptor no diga, ajá, no me ha llegado ninguna clase de respuesta en mucho rato, así que me pongo a retransmitir. Pero en realidad lo que pasaba no es que los datos no hayan llegado, sino que el receptor simplemente no estaba en condiciones de recibir más datos y por eso no dio el acuso recibo, que es el problema que hay con solamente de enviar acuso recibo. En ese caso, si es que se maneja la posibilidad de dar acuso de recibo sin permiso de seguir transmitiendo, obviamente para permitir que la transmisión continúe, lo que hay que hacer es decir, viejito, me llegó hasta el 4, o sea, siguiente es el 5, estamos ok, pero no transmitan más. Lo natural es que a continuación el receptor, cuando esté en condiciones de seguir recibiendo datos, dé un acuso de recibo normal, llamémoslo así. Ok, me llegó hasta el 4, continúa transmitiendo el 5, que es el acuso de recibo común y corriente. ¿Estamos? Nótese que con esto estamos suponiendo que hay un canal de datos de ida y uno de vuelta, porque obviamente tenemos que mandar de alguna forma el acuso de recibo. En el caso de que nuestro enlace sea full duplex, o sea, podamos estar transmitiendo datos simultáneamente de ida y vuelta, que eso obviamente también incide en el cuento. O sea, si es que el canal es simplex, yo no puedo estar recibiendo datos y mientras tanto estar enviando acuso de recibo. O sea, toda la discusión que estamos haciendo, un poco particularmente lo de ventanas deslizantes, de alguna manera supone que hay full duplex o similar. En el caso de que haya flujo de datos en ambas direcciones, tiene sentido de aprovechar el hecho de que se está enviando datos de vuelta del receptor al transmisor para aprovechar esas tramas, digamos, para enviar datos de vuelta y además de los datos de vuelta, dar acuso de recibo. Nótese que los acusos de recibo no tienen por qué tener que ver, digamos, con los datos que se envían de vuelta. O sea, puede ser que vengan llegando datos, estamos dando acuso de recibo de que llegó el paquete número 4 y estamos listos para recibir el 5. Mientras tanto, la aplicación está enviando de vuelta la respuesta recién para el paquete número 2, por decirlo, ¿sí? O sea, los datos que van como respuesta a los datos recibidos y los acusos de recibo en realidad son dos cosas independientes. Ya, hay un tema, dijimos, los frames se numeran módulos 2 a la K, o sea, por decir algo, como estábamos diciendo, tenemos 4 bits, por lo tanto tenemos un máximo de 16, 2 a la 4 es 16 frames que podemos numerar, digamos, en nuestro campo de número de trama, o que va tanto en tramas de ida como en acuso recibo. Y el punto es que necesitamos tener uno libre, digamos, siempre para bueno, necesitamos espacio, porque si no nos vamos a perder y por lo tanto podemos tener máximo una ventana, un buffer, digamos, un espacio, número de tramas en camino de, en este caso, 15. ¿Sí? Tengo que siempre mantener un espacio para saber que, para no tener la confusión de la trama número 5 o la trama 0, digamos, es la primera de esta vuelta o la primera de la vuelta siguiente. ¿Sí? Entonces necesito mantener ese espacio ahí para poder separarlo.
No sé si estoy hablando muy raro, digamos, o se entiende lo que estamos hablando. Yo sí entiendo, profe. Ya, gracias. Ya, aquí tenemos un poco la idea de la perspectiva de cómo funcionan estas cosas. Aquí yo les recomiendo en realidad que tomen una hojita de esas de papel cuadriculado y se hagan el mono de qué es lo que va ocurriendo, digamos, conforme va transcurriendo el tiempo desde el punto de vista del emisor y el transmisor, o sea, del transmisor y el receptor. Esto no se entiende así viendo monos, ¿cómo se llama?, estáticos, sino que jugando un poco con qué es lo que va ocurriendo conforme se envían, se reciben tramas, paquetes. Ya, tenemos entonces acá, aquí estamos numerando las tramas 0 a 7, o sea, está suponiendo básicamente 3 bits para el número de trama. Se envió la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y esta raya vertical que aparece acá es me llevó acuso de recibo hasta la trama número 5. Mientras tanto, ya envié la 6 y la 7, ¿sí? Y estamos acá, estamos mirando esto desde el punto de vista del transmisor. El transmisor entonces podría enviar ahora las tramas 1, 2, 3, 4, 3 y 4 antes de las 5, porque si le llegara, por ejemplo, un acuso de recibo de una 5, no sabe si el acuso de recibo es de este 5 de acá o es alguna cosa atrasada de antes. El espacio, la ventana que tiene el transmisor son estas 7 tramas de acá, de las 6 a la 4. ¿Sí? Ya envió estas y obviamente estas de aquí las tiene que mantener almacenadas porque puede ser que la contraparte, el receptor le diga, justo ahora cuando estamos en esto, le diga, oye viejito, no estuve en condiciones de aceptar tus 6, así que vas a tener que esperar a que me lo transmitas de nuevo, digamos, ¿sí? Tanto por razones de control de flujo, como decía antes, o por razones de que se envió a las 6 y las 6 uno llegó o llegó dañada, ¿sí? Por lo tanto, el transmisor va a tener que guardar las tramas que envió que no le han llegado a curso recibo todavía, porque posiblemente se va a ver en la necesidad de tener que retransmitirlas. Envió las 7 y obviamente tiene todavía espacio, como tiene un buffer de tamaño 7 en este caso. Tiene estas 2 y todavía puede enviar estas 5 más. O sea, tiene espacio en su buffer para ir almacenando estas y obviamente en la medida que le llegue la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, las va a enviar. ¿Sí? En la medida que lleguen acusos de recibo, o sea, si llega el acuso de recibo para el 6, voy a poder descartar este y tengo espacio para agregar a mi ventana de parte del transmisor el 5. ¿Sí? Desde el punto de vista del receptor, y aquí estos dos funcionan de alguna manera conectados, pero no sincronizados, o sea, no necesariamente están funcionando paso a paso en paralelo. Recuerden que las tramas se demoran en transmitirse. ¿Sí? Desde el punto de vista del receptor, el receptor ya ha recibido hasta las 7. Por X razones dio acuso de recibo hasta las 5. Estamos suponiendo que sí están sincronizados respecto de eso, pero puede ser de que esta en realidad haya enviado el acuso de recibo para el 6, pero el otro no le haya llegado, por ejemplo. ¿Sí? Desde el punto de vista del receptor, el 6 y el 7 son tramas que recibió y que le llegaron bien, suponemos.
Y estará entonces también, igual que el transmisor, en condiciones de aceptar a continuación 5 tramas más, porque tiene estas dos, digamos, que llegó, que todavía no ha dado acuso recibo, suponiendo en el fondo que están 100% sincronizados estos dos. ¿Sí? Desde el punto de vista del eh, desde el punto de vista del transmisor, la ventana va creciendo hacia la derecha conforme, eh, conforme se da un acuso recibo. Si me llegara el acuso recibo para el 7, obviamente estaría en condiciones de descartar estos dos y tendría espacio para dos más en mi trama. ¿Sí? Para el receptor, la ventana de lo que el receptor considera que podría estar en vuelo todavía, en el fondo eso es lo que representa la ventana, se va cortando por el lado izquierdo conforme vayan llegando tramas. O sea, si el transmisor envía la trama 0 y llega la trama 0, al receptor se le corta la ventana porque ahora tiene 3 tramas que llegaron que no se ha enviado todavía el acuso recibo y por lo tanto en principio todavía están en tránsito. ¿Sí? Aquí tenemos un poco el funcionamiento de las cosas en un sistema en el que vaya uno a saber por qué le pone F y alrededor de qué sé yo, pero básicamente le está enviando el sistema fuente, está enviando las tramas 0, 1 y 2, ¿sí? Que le llegan al sistema B, que tiene, inicialmente los dos tienen la ventana completamente abierta, digamos. Le llegan a este y este entonces tiene su ventana, se la corta en esas 3 tramas que llegaron. ¿Sí? Tiene una trama, un espacio acá de solamente le quedan 4. Está usando un tamaño de ventana 6 aquí. 7, perdón. No 8. 7. Sí. Sí, 7. Ya. Le llega esto y básicamente lo que no tiene por qué estar diciendo, oye, me llevo bien el 0, el 1 y el 2, sino que basta con que responda acuso recibo, continuamos con el 3. Con lo cual, este muñeco de acá ahora tiene su comienzo, digamos, de el área que a él le interesa acá y su ventana se extiende en 3, o sea, se le agrega el 701, ¿sí? Para llegar acá. Resulta que nuestro amigo ahora envía 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Después de llegar al 3, este de acá envía un acuso recibo de que le llegó el 4. Con lo cual, la ventana a nuestro transmisor se le corre, digamos, el punto de partida de las cosas acá se le corre en 1 y obviamente su ventana se le extiende 1. ¿Sí? Nótese que estamos dando acuso recibo del 4, los otros del 4, el 5 y el 6 que se habían enviado, están indicados como enviados acá, se recibieron, pero no se ha dado acuso recibo de ellos todavía. ¿Sí? Como ustedes ven, acá es bastante simple, particularmente si damos acuso recibo indicando de me llegó hasta acá, pero por favor cálmate un metro, digamos. Tenemos cubierto el tema de control de flujo. Podemos manejar el flujo de manera de tratar de mantener la cañería llena de datos, o sea, no tener el problema ese de se envían datos
y esperamos la respuesta de que los datos llegaron antes de enviar el siguiente, que obviamente nos da una baja utilización del canal de datos. Con esto podemos utilizar el canal de datos en forma mucho más eficiente, porque lo tenemos básicamente lleno de datos, no lo tenemos la mitad del tiempo lleno de datos mientras viajan, cuando más la mitad del tiempo llena de datos mientras los datos viajan, y después tenemos la mitad del tiempo esperando a que me lleguen las respuestas, digamos, que es la situación de stop and wait. O sea, esto de aquí claramente permite utilizar el canal en forma bastante más eficiente, pero obviamente complica bastante la lógica del cuento. Como les decía, el tema de control de flujo y el tema de control de errores son dos temas muy íntimamente relacionados. Y esto estamos hablando de control de flujo, de control de errores. Control de errores, y todavía hay algunos otros problemas más que pueden ocurrir, pero no, en general no a nivel de enlace. Es básicamente, ¿qué hacemos si es que una trama se pierde? Simplemente no llega a su destino. ¿Qué hacemos si una trama llega dañada? O sea, la trama llegó y estamos en condiciones de detectar de que viene dañada, viene con algunos datos errados, digamos. Y si es que estamos usando alguna técnica de corrección de errores, la técnica de corrección de errores no está en condiciones de corregir el error, solamente avisarnos, oye, viejito, aquí algo anduvo mal, pero no lo pude corregir. ¿Sí? Aquí obviamente entramos en algunos problemas, o sea, si es que a mí me llega una trama dañada, en principio, simplemente sé que me llegó una trama dañada. Como la trama llegó dañada, no puedo saber cuáles de los bits de la trama están dañados. Estará dañado el número de secuencia de la trama, el número de orden, estará dañado el origen, el destino, están dañados los datos. No tengo cómo saber qué parte de la trama es la parte que está errada. Y por lo tanto, para todos los efectos prácticos, una trama que llega dañada es lo mismo o se maneja igual como si esa trama simplemente nunca hubiese llegado. Bien, manejo de errores típicamente se maneja por una serie de mecanismos que se conocen colectivamente, genéricamente como ARQ, Automatic Repeat Request, o sea, solicitud automática de repetición. Automática en el sentido de que esto ocurre desde el punto de vista de la aplicación que está usando todo este cuento, ocurre en forma absolutamente automática, digamos, o sea, yo ni me entero que está ocurriendo todo esto en los datos que estoy enviando y recibiendo, simplemente ocurre en forma automática. El efecto final, la idea, lo que se persigue con los mecanismos de ARQ es hacer que un enlace que de por sí no es confiable, o sea, un enlace en que de repente se pierden datos, un enlace en el cual de repente los datos llegan erróneos, transformarlo en un enlace confiable, o sea, envío los datos y puedo confiar en que esos datos llegan tal cual al destino. ¿Sí? Bueno, lo de A, ya lo dijimos, se refiere a que la aplicación que está usando esto ni se entera de que se están retransmitiendo cosas, o sea, todo eso ocurre automáticamente. Repeat request básicamente es más o menos obvio, o sea, automáticamente solicitamos que se retransmita.
Y aquí hay varias técnicas y, insisto, estas cosas están muy íntimamente relacionadas con lo que es control de flujo. O sea, las dos cosas, control de flujo, control de errores, usan básicamente los mismos mecanismos y los mecanismos están en general bastante entrelazados. Stop and wait, que es la forma más simple de manejar esta situación, es simplemente se envía la trama y la trama se revisa, digámoslo así, y se crea una trama de respuesta de acuso-recibo y en esa nos vamos. ¿Sí? Y aquí está apareciendo como el caso de que acá la trama número 0, aquí tenemos trama 1, trama 0 solamente, básicamente si se recuerdan, esto significa básicamente tenemos un sistema de ventanas deslizante con una ventana tamaño 1. Si me llega el 0, solicito que me envíen el 1. Cuando me llegue el 1, solicito que me envíen el 0 a continuación. Eso es básicamente para no perder el hilo de la comunicación. Si es que en algún momento ocurre que la trama 0 en este caso se destruyó en el camino, nunca llegó a destino, algo tenemos que hacer, ¿sí? Y lo que incluye RQ en esta clase, o sea, Stop and Wait en realidad, en este caso particular, lo que hace Stop and Wait es considerar un cierto plazo prudente de espera. Si es que en ese plazo no me ha llegado la trama siguiente, o sea, en este caso me llegó la trama 1 y estoy esperando la trama 0 nunca me llegó, el transmisor, al ver que nunca le llegó el acuso recibo de la trama 0, porque nunca llegó al destino o porque ¿cómo se llama? El acuso recibo de la trama 0 se perdió, que eso también puede ocurrir, obviamente. Después del plazo prudente de espera, el transmisor dice, ups, parece que esta cosa se perdió porque yo envié la trama 0, nunca me llegó un acuso recibo, quiere decir que algo anduvo mal acá, un timeout. Después de ese timeout, el transmisor A llega a la conclusión de que la trama 0 se perdió y la retransmite como trama 0. Nótese que aquí estamos manejando la situación, y eso lo vemos un poco más abajo, de que se envió la trama número 1 y el acuso recibo la trama número 1, que es el acknowledgement 0, o sea, ok, envíenme el 0 a continuación, se perdió, como el acuso de recibo del 1 no llegó nunca, el A llega a la conclusión de que se perdió el 1, cosa que en realidad no es cierto, y lo retransmite. Y aquí es donde entra también el tema del número de la ventana, digamos, ¿sí? Como se envía de nuevo la trama 1, que fue lo último que recibió B, B se da cuenta, porque el número de secuencia está dentro de lo ya recibido, que esa trama viene duplicada y simplemente la descarta y obviamente sí genera el acuso recibo correspondiente diciendo ok, sigamos con el 0, en el fondo algo pasó, me lo estoy mandando de nuevo, me importa, continuemos, ¿sí? Por favor, denle un par de vueltas a este tema para ver bien qué es lo que está pasando acá, ¿sí? Eso es súper simple, pero como ya decíamos, esto significa que particularmente si el tiempo de viaje de la trama es mucho mayor que el tiempo
que se demora en poner la trama en el medio, estamos usando el medio en forma extremadamente ineficiente, porque la mayor parte del tiempo el medio está sin usar, que fue exactamente lo que estábamos pensando, que lo que queríamos lograr con el esquema de ventanas deslizantes, de poder enviar varias tramas, una después de otra, sin esperar acuso recibo, de esa manera mantener el flujo de datos constante y no no estar desperdiciando la mayor parte de la capacidad del enlace. Pero eso significa que en vez de tener solamente una trama en vuelo, digamos, pueden tener varias. Y ahí tenemos que decidir qué diantres hacemos. Lo más simple que hay desde el punto de vista de manejo de errores ahora, no en control de flujo, es lo que se llama como Go Back N. Go Back N, la idea es lo más simple que se puede hacer con ventana deslizante de tamaño mayor, digamos, y es el sistema de control de errores más simple, por las razones que hemos discutido un poco más adelante. Usamos un tamaño de ventana, que el tamaño de ventana lo podemos manipular para controlar el número de tramas que están sin acurso recibo. ¿Sí? Mientras no hayan errores, perdón, el destino va a dar acurso recibo de las tramas que vienen llegando. O sea, ya sea RR, Receive Ready, estamos listos para recibir la trama siguiente. Posiblemente eso lo pongamos al APA, digamos, del tráfico de datos que va en la dirección contraria, pero eso por el momento no nos preocupa particularmente. Si el destino detecta un error, podría, y esto en realidad es opcional, enviar de vuelta un acurso recibo negativo, o sea, decir, oye viejito, el 4 me llegó mal, reject. Y en caso de que algo llegue mal, el destino, digamos, opcionalmente va a dar un acurso recibo negativo o simplemente se queda ahí y descarta el tráfico que llegue a continuación. O sea, en el fondo me llega el 3, ok, me llega el 4, dañado, me llega el 5, lo descarto, me llega el 6, lo descarto y espero en el fondo a que me retransmitan lo que llegó dañado antes de continuar. Y el transmisor entonces en el momento que se dé cuenta de que se perdieron o se dañaron tramas en el camino, tiene que volver atrás, go back, y retransmitir donde habíamos quedado. ¿Sí? Esto se ve así a primera vista, se ve bastante torpe. Y en realidad es bastante torpe, simple, pero torpe. El punto es que si los errores son muy poco frecuentes y el tiempo que se demoran en llegar las cosas es relativamente corto, esos plazos, digamos, esas retransmisiones que van a ocurrir necesariamente de datos que en realidad llegaron correctamente. O sea, como decía, me llegaron bien el 1, el 2 y el 3. El 4 llegó mal, me llegó el 5, lo boté, me llegó el 6, lo boté, y así, siempre que eso ocurre con poca frecuencia, 1, y 2, siempre que lo que tenga que descartar y retomar, digamos, esperando que me llegue el 4 para poder seguir mi funcionamiento normal, no sea demasiado largo ese tramo, esto en realidad no es tan complicado. ¿Sí? La ventaja de esto es que desde el punto de vista del transmisor, perdón, desde el punto de vista del transmisor y el receptor, no tengo que estar haciendo ninguna clase de
marihuancias particulares. O sea, simplemente, oye, estoy esperando el 4 y mientras no me llegue el 4 no sigo nomás. Punto. Si me llega el 5, me llega el 6, me llega el 17, me da lo mismo, estoy esperando el 4. La lógica en ese sentido, desde el punto de vista del receptor, es bastante sencilla. Y de la misma forma, la lógica de parte del transmisor también es bastante sencilla. Y esa es la razón por la cual esto es lo más comúnmente usado. O sea, los errores son poco frecuentes, uno. Lo que se pierde en tener que retransmitir cosas que en realidad habían llegado bien, pero se descartaron, suele ser poco. Y el asunto es un poquitito ineficiente, pero es simple y eso es preferible a complicarse la existencia. Selective Reject es un sistema un poquitito más inteligente que el anterior. Es básicamente que, y esto obviamente complica las cosas, y el complicar las cosas, aquí obviamente, ojo, que complicar las cosas significa que vamos a tener que tener tramas con información de control más compleja, y tramas con información de control más compleja, particularmente si esa información de control más compleja se usa rara vez, es también un desperdicio. O sea, aquí también hay que, ¿cómo se llama?, balancear las cosas. Selective Reject también le llaman retransmisión selectiva, y la idea aquí es solamente aquellas tramas que por X razones no llegaron bien, se retransmiten. O sea, como en la situación que le estaba comentando antes, me llegó bien 0, 1, 2, 3, 4 no llegó, se dañó, llegó 5, 6 y 7, el receptor ahora guarda 0, 1, 2 y 3, deja el espacio para el 4, guarda el 5 y el 6 que le llegaron ok, y solicita que se lo retransmita al 4. No el 5 y el 6 y todo lo demás, porque ¿para qué? Eso me llegó bien. Por favor, envía el 4. Y de ahí sigues después con el 7, que todavía no me ha llegado. ¿Sí? Se minimiza la retransmisión, que obviamente es parte de lo que a nosotros nos interesa acá. La retransmisión es obviamente retransmisión inútil, digamos, se evita. La retransmisión inútil obviamente es uso no productivo del enlace, pero tiene complicaciones. O sea, el receptor va a tener que tener, bueno, en realidad dice aquí el receptor tiene que mantener un buffer lo suficientemente grande. Media gracia, estamos hablando de ventana deslizante, igual tiene que mantener espacio para la ventana deslizante completa, así que eso en realidad no es esa no es ese el problema. El problema está en que no le basta con decir, oye, esta cosa la llevamos llena hasta la posición 3, sino que tiene que tener registrado, tengo ocupadas las posiciones 0, 1, 2, 3, la 4 no llegó, la 5 y la 6 me llegaron bien, ¿sí? Y posiblemente va a tener que tener información adicional para decir, oye, ¿cuándo llegó? ¿Cuánto se envió o no se ha enviado ¿cómo se llama? El acuso de recibo negativo, o sea, no me llegó el 4, lo envié o no lo envié, cuando lo envié, posiblemente después de un cierto tiempo de no tener respuesta al respecto, tener que insistir, qué sé yo, toda esa lógica adicional que hay que agregarle al cuento, suma, ¿sí? Eso obviamente complica la lógica en el transmisor, en el receptor y obviamente también a la pasada complica el formato de la trama, porque en la trama, o sea, en la trama de acuso-recibo o en la parte de acuso-recibo de tramas que se envían de vuelta, como decía, generalmente tratamos de meter los acusos-recibos en tramas que van en flujo de datos
en reversa, obviamente complican las cosas. Me voy a tener que tener alguna manera de indicar, oye, viejito, hasta el momento me llegó el 0, el 1, el 2 y el 3, el 4 no me llegó el 5 y el 6, estoy esperando el 7 a continuación, ¿sí? O sea, tengo que agregar la lógica de generar, de mantener esa información, enviarla, procesarla al otro lado, y tengo que tener espacio en la trama para registrar esas cosas. Esto es bastante más complejo y se usa bastante menos. Y se usa bastante menos porque, como decía, la complicación extra en general no lo vale, dado que los tiempos que se demora el poner la trama en el cable es muchísimo más corto, es muchísimo más largo que el tiempo que se demora la propagación del mensaje, ¿sí? Y por lo tanto, en realidad, las ventanas por la razón de los mensajes en tránsito, que sé yo, son relativamente cortas. Las tasas de errores son bastante bajas, entonces no tiene mucho sentido estarse complicando la existencia. En el caso de usar enlaces satelitales, en los cuales los retardos son bastante grandes y por lo tanto puedo estar enviando una buena cantidad de datos, puedo tener una buena cantidad de datos en tránsito, ahí sí comienza a valer la pena utilizar técnicas complicadas como esta. Pero fuera de eso, en realidad no tiene mucho sentido. Aquí tenemos un ejemplo de protocolos de ventana deslizante, y aquí obviamente insisto, o sea, estos son ideas generales. Esto se puede, en general, va a estar en un caso particular sazonado con cosas, con detalles tales como doy o no acusos de recibo negativo, ¿sí? Tiene sentido acusos de recibo negativo si es que yo estoy en condiciones de decir, oye, me llegó la trama número 4 y llegó dañada. Pero ¿cómo sé que lo que dice que era la trama número 4 que llegó dañada, es capaz que lo que se haya dañado en realidad no haya sido los datos de la trama, sino que el número de trama en realidad está la trama número 5? ¿Sí? Que se cambió un bit ahí. Entonces, es medio complicado poder dar acuso de recibo negativo, en el sentido de decir, oye, me llegó dañada la trama número 5, la trama número 4. Lo que sí puedo hacer es decir, oye, me llegó la trama número 3, me llegó la trama número 5. La 4 no llegó o llegó dañada. En el fondo tal vez la hayan descartado, nunca me enteré de que algo llegó, digo, porque llegó dañado. Y por lo tanto decir, oye, viejito, me llegó la 5, la 4 no llegó. Y por lo tanto, por esa razón, entonces dar un acuso de recibo negativo, la 4 no me llegó. Ahí está la lógica de eso, digamos, ahí hay que meterse con ese tema. Está obviamente todo el cuento de cómo manejamos los timeouts correspondientes. ¿Qué es un plazo prudente para decir, oye, jamás me llegó un acuso de recibo de la trama? Es hora de retransmitir, ¿sí? Toda esa clase de cosas. Entonces ahí hay una serie de cosas que en el detalle, digamos, hay que decidirlas y que hacen que en realidad esto sea solamente una idea general de cómo funcionan las cosas, ¿sí? Bien, estamos básicamente en la hora. Échenle una mirada a este cuento, ¿sí? A este mono. Tenemos RR, o sea, Receive Ready 2, estoy listo para recibir el 2. Aquí en REG 4 me llegó el 5, me di cuenta que el 4 no me llegó porque me llegó el 5. Go back N simplemente lo bota, el otro sigue enviando 6 y cuando le llegue el 4 no me llegó, comienza a retransmitir nuevamente partiendo desde el 4. Selective Reject, digamos,
aquí está diciendo, me llega el 5, estoy diciendo, oye, viejito, me faltó el 4. El otro solamente retransmite el 4 y después continúa enviando el 7. Una vez que el 4 llega OK, en el fondo estamos claros de que como me llegó el 4 no me llegó el 5, me llegó el 6 entre medio, ahora estoy listo para continuar a partir del 7. ¿Sí? Vean qué es lo que está pasando aquí en el caso de que se pierda el dato de ida o se pierda el acuso de recibo correspondiente. Aquí estamos suponiendo implícitamente que si es que el dato llega y se daña, digamos, de alguna manera simplemente se descarta y se hace como que nunca hubiese llegado nada. Como digo, si es que me llega dañada la trama, no tengo cómo saber si es que lo que llegó dañado son los datos de la trama o posiblemente la información de control, incluyendo el número de trama del que estamos hablando. Bien, quedamos hasta acá con esto por hoy día. Veamos si es que no. Entonces hacemos eso. Tengo que cerrar esto, perdón. Porque yo no solo... No. Sí. Perdón, no me he fijado, así que no se me escucha, por favor, díganmelo de manera de... Porque yo cierro el chat para que no tape la pantalla. ¿Sí? Ya, quedamos hasta acá por hoy día. Nos vemos entonces el día miércoles. Revisen esta cosa, digamos, esto no es particularmente muy complicado, pero es importante tener bastante claro qué es lo que está pasando detrás de esto en cada una de las situaciones. ¿Ya? Nos vemos entonces. Chao, chao. Yo, profe.